Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir hablando sobre patrones de diseños y hoy vamos a hablar del famoso patrón Singleton. El patrón Singleton es un patrón de diseño creacional. La idea detrás de esto es súper sencilla. Se trata de asegurarnos de que solo una clase tenga una sola y única instancia y que todos podamos acceder a ella desde un punto central. Básicamente la regla de oro es solo puede haber uno. Ahora, ¿por qué querríamos hacer algo así? Imagínate que estás trabajando en un sistema donde necesites acceder a cosas como la configuración global o a la configuración de la conexión a una base de datos. Entonces, lo ideal es tener un solo objeto que todos puedan usar y que coordine esas acciones a nivel global. Esa es la magia del patrón Singleton. Vamos a ver las reglas técnicas para que una clase se considere singleton y que esté de forma global. Entonces, vemos acá el patrón singleton. Aquí vamos a ver tres reglas que son fundamentales. La primera, el constructor debe ser privado. Nadie desde afuera puede hacer, por lo menos, new a la clase. No se puede hacer new singleton, new clase person. No, el constructor debe estar privado. Esa es la primera regla. La segunda, debe tener una propiedad estática privada. La clase guarda su propia y única instancia y esa instancia dentro de sí misma. Entonces, va a tener una propiedad que guarde la instancia, debe ser estática y esta propiedad debe ser privada y que guarde la instancia de su misma clase. Esa es la segunda regla. La tercera, debe tener un método estático público. Generalmente se llama getInstance, pero podemos llamarle como nosotros querramos. Este método actúa como un portero. Si la instancia ya existe, te la da. Y si no existe, la crea y luego te la da. Entonces, debe ser estático, público y debe retornar la instancia que nosotros hemos creado. Si no existe, la crea y te la da. Si existe, no la crea y te la da. Entonces, para poder acceder a mi clase Singleton, por lo menos supongamos que esta es una clase para la configuración general de mi aplicación, las demás personas o los clientes o las funciones no pueden acceder con new singleton, ¿cierto? Deben acceder con el método estático público que me devuelve la instancia, ¿cierto? Y aquí podemos tener, pues, el resto de cosas, ¿cierto? Pero podemos tener una conexión a una base de datos, una configuración global. Podemos hacer cuantas cosas nosotros querramos. Una clase debe tener estas tres reglas. Si no tiene estas tres reglas, no se considera pues una clase singleton y no está rigiéndose por el patrón singleton. Pero vamos a ver esto en código. Vamos a hacer precisamente una clase que maneje la configuración global de mi aplicación y vamos a hacer esa clase que siga el patrón singleton. Entonces, miren que acá tengo ya mi clase de configuración. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos una propiedad llamada configuración, pues que guarda la clave, valor de cada configuración que voy a tener. Tiene un método llamado load default config, que pues carga la configuración por defecto. Tenemos una propiedad set que setea propiedades ya existentes o no existentes. El get me devuelve pues una propiedad, el getAll devuelve todo y tenemos un print que pues devuelve precisamente las configuraciones que yo tengo. Por acá pues estamos accediendo a esta clase con el new y por acá tenemos el llamado al print config y más abajito una validación que dice que si las instancias son iguales me debe de retornar las instancias son diferentes y si son iguales las instancias son iguales, es decir, que siguen el patrón singleton. Entonces, actualmente están accediendo con el new, es decir, tanto Configuration Manager como Configuration Manager 2 deben ser instancias diferentes. Y esto lo podemos comprobar si ejecutamos el código. Vamos a ejecutarlo.
y vemos acá que me retorna lo que tenemos en la configuración y miren que las instancias son diferentes, es decir, se están creando instancias diferentes. Vamos a convertir esta clase en una clase singleton. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, recuerdan lo que debe tener un constructor privado. Entonces vamos a volver al constructor privado. Y esto hará de que ya no pueda hacer new, ¿cierto? Miren que acá está dando error. Ahora vamos a corregir eso. Lo segundo, debe tener una propiedad estática, debe de guardar su propia y única instancia dentro de sí misma. Entonces debe tener una propiedad estática, private, static, generalmente se le llama como instance, y debe de tener su propia instancia, por eso que es de tipo configuration manager. Esta es la segunda regla técnica. La tercera, debe tener un método estático público, generalmente llamado getInstance, y este método actúa como un portero. Si la instancia ya existe, te la da. Si no existe, la crea y luego te la da. Entonces vamos a hacer esa validación. Vamos a crearnos por acá un método público estático, generalmente se llama getInstance, y va a retornar precisamente una instancia de Configuration Manager. Miren que acá hacemos la validación. Si no existe la instancia, la crea y la guarda en esa variable privada estática, y si ya existe, la retorna. Esto hace de que solamente se cree una única instancia. Y vamos a guardar esto. Entonces, por acá abajito, en vez de hacer el new, nosotros vamos a acceder con el getInstance. Esto lo hacemos acá. Ahora, tanto el Configuration Manager como el Configuration Manager 2 deberían de tener una única instancia. Es decir, ya no se va a hacer esta validación, sino va a ser esta, porque ya está siguiendo el patrón singleton. Tener una única instancia y de forma global. Vamos a ejecutar esto y listo. Vemos que estamos obteniendo los mismos métodos, las mismas cosas, y las instancias son iguales, es decir, ya están siguiendo el patrón singleton. Esto hará de que tengamos una clase global con una única fuente de la verdad. Entonces recuerden, primero de tener el constructor debe ser privado para que no puedan hacer new. Segundo, debe tener una propiedad privada estática llamada instant que guarde la instancia de su misma clase. Y un método público estático que generalmente se le llama getInstance, que actúa como un portero. Si la instancia ya existe, te la da, y si no existe, la crea y te la da nuevamente para poder tener una única instancia por cada vez que se llame el getInstance. Y así de esa manera, pues tenemos el patrón singleton. Ahora bien, el patrón singleton no se debería de usar tanto, incluso no se debería de abusar en él. Hay unas ventajas y algunas desventajas. Por lo menos algunas de las ventajas es que tenemos el control de los recursos, tenemos la certeza absoluta de que solo hay una instancia consumiendo memoria. Tenemos también acceso global para acceder desde cualquier parte, y además tenemos lazy loading, que la instancia no se crea hasta que alguien la pide por primera vez. Pero tenemos también algunas desventajas. Por lo menos es difícil de testear porque los singleton, como mantienen un estado global, si un test modifica el singleton, puede afectar a los siguientes tests. Además de eso, tiene un alto acoplamiento fuerte. El código que se usa en un singleton sabe exactamente de quién depende, así que es difícil reemplazarlo por otra cosa más tarde. Además, en lenguajes de programación que tienen multihilo como Java o C#, si dos hilos intentan crear una instancia al mismo tiempo, pueden crearse dos y esto puede haber afectación. El lenguaje como JavaScript o TypeScript no tienen pues problemas porque son single thread. Entonces hay que tener mucho cuidado, saber usarlo con moderación. ¿Cuándo usarlo? Bueno, por lo menos cuando necesitamos manejar manejo de loads, de que todos los componentes escriben en el mismo archivo de loads, o queremos tener una caché de la aplicación, ya que necesitamos un lugar centralizado para guardar datos temporales, y por lo menos como lo que hicimos ahora, queremos tener configuraciones y un objeto global que nos dé las configuraciones de mi aplicación. Como siempre se dice, hay que saber evaluar qué nos conviene y qué no nos conviene en nuestros proyectos.
Entonces, hasta aquí hemos llegado con la conclusión del video. Espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete.